Buenos Aires, años 80. Una ciudad vibrante, llena de contrastes, donde la modernidad y la tradición convivían en un delicado equilibrio. Las calles bullían de vida, pero bajo la superficie se sentía una tensión latente. La democracia regresaba, pero las sombras de la dictadura seguían presentes. El miedo y la desconfianza aún marcaban la vida cotidiana, y muchos secretos permanecían ocultos tras puertas cerradas. En San Isidro, la vida parecía perfecta. Calles arboladas, casonas elegantes, familias de renombre y una aparente tranquilidad. Era un refugio para la élite, un lugar donde nada malo podía suceder, o al menos eso creían sus habitantes. Nadie imaginaba que, tras una de esas fachadas imponentes, se gestaba una de las historias criminales más oscuras y perturbadoras de Argentina. Un secreto que cambiaría para siempre la percepción del barrio. La familia Puccio era el pilar del barrio. Arquímedes, el padre serio y reservado. Epifanía, la madre docente y dedicada. Hijos deportistas, carismáticos y queridos por todos. Nadie sospechaba nada extraño en su rutina diaria. Pero todo era una fachada. Detrás de las puertas cerradas se ocultaba una realidad siniestra, tejida con mentiras y secretos. Detrás operaban una empresa familiar del crimen. Secuestros, extorsión y muerte. El horror se escondía en el corazón de una familia aparentemente ejemplar. Cada miembro tenía un rol, una función precisa en la maquinaria delictiva. Nadie estaba al margen. Todos participaban, conscientes o no, del destino de sus víctimas. El silencio de los vecinos fue su mejor cómplice. En un barrio donde la discreción era ley, nadie se atrevía a preguntar demasiado, y el miedo mantenía cerradas muchas bocas. Alejandro, la estrella del rugby, entregaba a sus propios amigos. Su carisma y popularidad eran la máscara perfecta para ocultar su participación en los crímenes. La historia del clan Puccio es la de una doble vida llevada al extremo, donde la apariencia y la realidad chocaban de manera brutal. Durante años, mantuvieron su secreto, moviéndose entre la vida social y el terror clandestino. Nadie sospechaba que, tras las sonrisas y los saludos cordiales, se escondía una red de horror. Pero toda mentira tiene un final. El tiempo, implacable, comenzó a desmoronar la fachada y a revelar la verdad. Cuando la verdad salió a la luz, la conmoción fue total. San Isidro nunca volvió a ser el mismo, y la historia del clan Puccio quedó grabada para siempre en la memoria colectiva argentina. Para entender al clan, hay que entender a su líder, Arquímedes Puccio. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror y manipulación en la Argentina de los años 80. Pero ¿quién era realmente este hombre que marcó a toda una generación? Era contador público, un profesional aparentemente común, pero su vida estaba marcada por un pasado oscuro, ligado a la organización paramilitar AAA y a la inteligencia estatal durante la dictadura militar. Detrás de su fachada de hombre respetable, se escondía un experto en el arte de la clandestinidad y la violencia. No era un improvisado. Sabía perfectamente cómo hacer desaparecer personas y operaba con una frialdad e impunidad que helaba la sangre. Su experiencia, en los años más oscuros del país, le dio las herramientas para moverse en las sombras y ejecutar sus planes sin dejar rastros. Su método era metódico y despiadado: secuestrar, negociar rescate, eliminar testigos. Cada paso estaba calculado, cada movimiento pensado para no dejar cabos sueltos. No dudaba en recurrir a la violencia extrema si era necesario. En casa, era un patriarca autoritario, un hombre que imponía su voluntad con mano de hierro y no toleraba la desobediencia. La familia Puccio vivía bajo su control absoluto, en un ambiente cargado de tensión y miedo. Controlaba a su esposa e hijos, convenciéndolos de que el crimen era justicia y que todo lo que hacían era por el bien de la familia. Manipulaba sus emociones y los mantenía atrapados en una red de lealtad y temor.
Usaba discursos políticos para justificar la barbarie y manipulaba a todos a su alrededor, mezclando ideología y violencia para legitimar sus acciones. Su capacidad de persuasión era tan peligrosa como sus crímenes. Caminaba por San Isidro como un ciudadano más, saludando a los vecinos, participando en la vida del barrio, mientras en secreto planeaba secuestros y muertes. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia tranquila se escondía un monstruo. Fue el cerebro de una maquinaria de terror que funcionó a plena luz del día, sin que la sociedad pudiera imaginar el horror que se gestaba en su propia vecindad. Su apariencia insignificante ocultaba a uno de los criminales más peligrosos del país, un hombre capaz de manipular, aterrorizar y destruir vidas sin remordimiento alguno. Los Puccio eran expertos en aparentar. Vivían en una casona venida a menos, pero mantenían la imagen de familia respetable. Epifanía, la madre, daba clases arriba mientras abajo había secuestrados. Alejandro, estrella del rugby, usaba su carisma y contactos para marcar víctimas. Daniel, el ejecutor, y Guillermo, el hijo que huyó antes de la caída, completaban el cuadro. Silvia y Adriana, las hijas, vivían en medio de la dualidad y el miedo. La vida familiar transcurría entre cenas y gritos ahogados de las víctimas. El negocio legal de artículos náuticos era solo una pantalla. La verdadera empresa era el secuestro. Arquímedes planificaba, Alejandro entregaba, Daniel ejecutaba. La madre mantenía la apariencia de normalidad, ocultando el horror. El 22 de julio de 1982, el clan Puccio secuestró a Ricardo Manoukian, un joven de apenas 23 años, hijo de una familia armenia muy conocida en la zona norte de Buenos Aires. Ricardo era un chico alegre, deportista, y tenía toda una vida por delante. Era amigo y compañero de rugby de Alejandro Puccio, con quien compartía tardes de entrenamiento y salidas con amigos. Nadie podía imaginar que esa amistad sería utilizada como trampa mortal. Alejandro lo citó con la excusa de verse para charlar, y en ese encuentro lo entregó a su propio padre y al resto del clan. Lo llevaron a la casa familiar de los Puccio, ubicada en pleno San Isidro. Lo encerraron en una pequeña habitación y exigieron un rescate de $250,000 a su familia, una suma enorme para la época. La familia Manoukian, desesperada y confiando en la promesa de liberación, reunió el dinero y pagó el rescate, esperando volver a ver a Ricardo sano y salvo. Pero la lógica de Arquímedes era brutal y fría. Para él, ningún testigo podía quedar vivo, sin importar los lazos ni las súplicas. Ricardo pasó días encerrado, aislado y sin esperanza, mientras su familia aguardaba noticias. Tras cobrar el rescate, los Puccio asesinaron a Ricardo y arrojaron su cuerpo a un arroyo, dejando a la familia devastada y a la comunidad en shock. La noticia sacudió a San Isidro y a todo el país. Un secuestro seguido de muerte, algo inédito y aterrador para la sociedad argentina de ese momento. Los diarios no hablaban de otra cosa. El caso marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad en los barrios acomodados. Nadie sospechó de los Puccio, una familia aparentemente ejemplar, integrada y querida en el barrio. Alejandro incluso fue al velorio de Ricardo, lloró y abrazó a la familia, ocultando su participación en el crimen con una frialdad escalofriante. Este caso demostró que el método de los Puccio funcionaba. Podían secuestrar, cobrar y matar con total impunidad, sin levantar sospechas. El dinero del rescate se sumó a la fortuna familiar, mientras la justicia parecía lejana. La fachada de familia respetable era su escudo perfecto, y nadie imaginaba el horror que se escondía tras esas paredes. El rol de Alejandro como entregador fue clave. El horror apenas comenzaba, y la historia de los Puccio recién empezaba a salir a la luz. Tras el primer golpe, el clan fue por más. El 5 de mayo de 1983 secuestraron a Eduardo Aulet, otro conocido de Alejandro.
Exigieron $150,000. La familia pagó, pero Eduardo fue asesinado y su cuerpo desapareció hasta años después. El método se perfeccionaba, el crimen perfecto no dejaba rastros. El tercer intento fue con Emilio Nahum, empresario textil. Arquímedes lo conocía y lo engañó para subir a su auto. Nahum se resistió y en el forcejeo lo mataron en el acto. No hubo rescate ni cautiverio, solo un asesinato a sangre fría. El caso mostró que, aunque planificaban, podían fallar y responder con violencia letal. Ya no solo mataban para ocultar secuestros, mataban si el plan fallaba. La espiral de violencia era imparable. La casa de los Pucho era el epicentro del horror. Las víctimas eran mantenidas en condiciones infrahumanas, atadas y amordazadas, mientras la vida familiar seguía arriba. Epifanía, la madre, alegó ignorancia, pero la justicia la condenó como cómplice necesaria. Alejandro y Daniel eran partícipes activos. Guillermo huyó antes de la caída. Silvia fue absuelta, pero las dudas persisten. Adriana, la menor, creció en ese infierno. La casa era un microcosmos de una familia pervertida por el crimen. El miedo y la obediencia al patriarca dominaban todo. No había espacio para la neutralidad, ser verdugo, cómplice o víctima silenciosa. El silencio de los Pucho fue tan letal como sus crímenes. En 1985, el clan buscó un último golpe. Nélida Bolini de Prado, empresaria de 58 años. La secuestraron y la mantuvieron encadenada en el sótano. Esta vez, la familia de la víctima denunció el secuestro a la policía. La División de Fraudaciones y Estafas tomó el caso y grabó las llamadas de Arquímedes. Por primera vez, la policía seguía el caso en tiempo real. Durante un mes, Nélida permaneció cautiva mientras la policía preparaba el operativo. El plan de los Pucho era cobrar el rescate y asesinarla. Fijaron un lugar para la entrega del dinero, sin saber que la policía los esperaba. El cerco se cerraba. La caída del clan era inminente. Todo se decidiría en las próximas horas. La noche del 23 de agosto de 1985 marcó el fin del clan Pucho. Arquímedes y Daniel fueron a cobrar el rescate, llevando a Nélida en el baúl. La policía los detuvo en el acto. Simultáneamente, otro equipo allanó la casa de Martín y Omar. Encontraron a Epifanía y Alejandro viendo televisión, fingiendo normalidad. En el sótano, hallaron a Nélida viva, atada y en shock. El rescate fue la prueba irrefutable que derrumbó la fachada del clan. También hallaron armas y documentos vinculantes. La noticia conmocionó a la sociedad. El horror vivía en la casa de al lado. La máscara de normalidad se había caído para siempre. El caso Pucho dejó preguntas sin respuesta. ¿Actuaron solos o contaron con protección de la inteligencia de la dictadura? ¿Cuál fue el verdadero rol de cada miembro? ¿Dónde está el dinero de los rescates? El silencio y la negación social permitieron que el horror prosperara. La historia es un espejo incómodo. El mal puede disfrazarse de normalidad. El clan ya no existe, pero la casa sigue en pie como un monumento mudo al horror. Nos recuerda la fragilidad de la convivencia y la capacidad humana para la doble vida. A veces, los monstruos son nuestra propia familia. Esa es la verdad más aterradora.